Un gusto poder llegar hasta ti a través de este medio, donde quiera que te encuentres, que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Quiero que en el día de hoy, a la luz de la palabra, estudiemos acerca de esa gran batalla que el libro Apocalipsis nos habla, como lo es el Armagedón. Pero sobre todo que analicemos cuáles son las implicaciones para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Qué posición debemos tomar en este conflicto en el cual, querrámoslo o no, estamos involucrados? Pero que en cierto modo debemos darle gracias a Dios porque nos da el privilegio en esta hora de la humanidad, en la hora 11 prácticamente, poder ser parte de ello. Se requiere en esta hora, sin duda, que los hijos de Dios, que aquellos que han tomado la bandera de Cristo Jesús, se mantengan fieles, nos mantengamos fieles de parte del Señor y estemos dispuestos a ir y hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. Es por ello que te invito a que allí donde te encuentres inclines tu rostro y tengamos una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te doy las gracias porque me permites compartir este mensaje con otras personas, con muchas personas en el mundo. Y estoy seguro, oh Dios, que así como a mí, tú estás haciendo un llamado a cada uno de los que, a la luz de tu palabra, estudiemos acerca de este gran conflicto, esta gran batalla en la cual todos estamos involucrados. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y seas tú, Señor, el que hable a nuestras mentes y corazones, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez a la ciudad de Washington y poder visitar los diferentes monumentos a las guerras que este país ha levantado. Vas a encontrar monumentos a la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio a la guerra de Vietnam, pero el que más me llamó la atención, el que más me impresionó, fue en el Cementerio Nacional de Arlington, allí cerquita de Washington también, ver el monumento al soldado desconocido. Un memorial a aquellos soldados que fueron a las guerras y que no volvieron. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo un país o cómo las naciones levantan recordatorios de lo que fueron conflictos, peleas, batallas que libraron, bien sea en sus países o en otros lugares. Y recordar y memorar a aquellos soldados, hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad o por los ideales o valores que estos países proclaman. Déjame decirte que Dios también a lo largo de la Escritura ha levantado monumentos en recordatorio de aquellos hombres y mujeres cristianos, soldados de Cristo, que han sido fieles a Él a lo largo de la historia. En la Escritura, a mi manera de ver, uno de esos monumentos a una gran batalla lo encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 5. Este recordatorio o este memorial se hizo en forma de un canto, de una alabanza. Y seguramente tú has escuchado esta historia, porque esta es la historia de un hombre y una mujer que lideraron al pueblo de Israel hacia la libertad. Cuando escuchas el nombre del libro de Jueces, seguramente al colocarnos en contexto vas a darte cuenta que esto era un tiempo en el cual no había un liderazgo claro y definido en el pueblo de Israel. La Escritura dice que en ese tiempo cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y visto así, el pueblo se iba de un lado para otro adorando a dioses falsos, apartándose del Dios de Israel. Y dice la Escritura allí en Jueces que a raíz de estas infidelidades, de estos pecados y desobediencias del pueblo, Dios los entregaba a las naciones de alrededor para que los sometieran. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Jueces, el capítulo 4, en el versículo 1, que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor.
El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Aquí encontramos una descripción triste de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o su iglesia, la iglesia de Cristo, en algún momento se aparta de los caminos de Dios. Cuando un cristiano se aparta de lo que Dios quiere y empieza a vivir conforme al mundo, empiezan a venir desgracias, el pecado nos subyuga, nos somete, pero Dios está siempre dispuesto a liberarnos. En aquella ocasión, Dios levantó a una mujer y a un hombre. Y nombro a la mujer primero porque realmente aquella mujer, aquella juez llamada Débora, se encargó de darle ánimo y de conducir al pueblo de Dios en medio de esos momentos difíciles que estaba viviendo. Y el otro era un soldado, Barak. Ellos dos juntos, confiando en las promesas, confiando en la dirección de Dios, se fueron adelante y pelearon contra el poderoso ejército de Sísara, general de Jabín. Lo interesante de esto es que esta guerra se llevó a cabo, según los entendidos, allí en ese valle de Megido. Y la conexión que esto hace con el libro Apocalipsis y el Armagedón es interesante. El asunto es que cuando los estudiosos leen el libro de Apocalipsis, se consiguen con la palabra Armagedón, al estudiarla se dan cuenta que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y esto hace difícil el ver un precedente, el significado de la palabra Armagedón. Pero el consenso al cual la mayoría de los estudiosos de la Biblia llegan es que la palabra Armagedón es una palabra compuesta por dos palabras. La primera, Ar, que significa monte, y Magedón, que hace una referencia a Megido. En otras palabras, pareciera que el libro Apocalipsis, cuando menciona esa gran batalla, Armagedón, que está colocada en un contexto, en el contexto final, en el contexto de la iglesia de Dios, de tú y yo, mi hermano, que vivimos en este fin del tiempo, pareciera que estuviera haciendo alusión a las batallas que se libraron en el pasado, en el Antiguo Testamento, y que libró el pueblo de Israel. Y hay dos hechos históricos importantísimos que se llevaron a cabo allí alrededor de Megido. Uno es precisamente este que estamos mencionando, que está en Jueces 4, y otro, para que sirva de punto de referencia, aquella batalla espiritual entre Elías y los profetas de Baal. Así que al estudiar estos dos hechos, al estudiar estos dos conflictos, nos damos cuenta que Dios tiene profundas enseñanzas que darnos a nosotros en este tiempo. Pero volviendo al libro de Jueces, en el capítulo 4, encontramos pues que aquel día se presentó una batalla. El ejército de Sísara era famoso porque tenía 900 carros. Era algo muy avanzado para la época. Y el ejército de Israel apenas dependía de algunas armas y un ejército, no sabemos si muy preparado, pero al menos sí bien dispuestos a pelear y a lograr la independencia de su nación. Es en ese contexto y después del final de la batalla, cuando han logrado la victoria, que entonces en el capítulo 5 encontramos ese memorial que el Señor levantó para recordar a aquellos que en ese momento pelearon por el pueblo de Israel. Pero tristemente también en ese capítulo 5, en ese canto de alabanza de Débora y Barak, aparece algunas menciones a aquellos que no quisieron involucrarse en la guerra, aquellos que no quisieron formar parte de la victoria, que fueron indiferentes a las necesidades de los demás. En el capítulo 5 de Jueces, y encontramos allí en el versículo 2, parte del canto, o cómo inicia este canto de Débora y Barak. Dice allí que por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Débora y Barak comienzan entonando este himno de alabanza, lo hacen adorando a Dios, pero el motivo por el cual lo hacen es porque los jefes, los líderes, hombres
del pueblo de Israel, de cada tribu, se levantaron y se fueron al frente. Parecía que no era algo fácil, no era algo común en ese entonces. El tamaño del desafío que tenían por delante hacía necesario dos cosas en el pueblo de Israel. Primero, unidad. No podía ya seguirse diciendo en ese momento lo que se dice en el libro de Jueces repetidamente, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. No. En ese momento todos tenían que unirse, todos tenían que tener un solo propósito, una sola voz y una sola conciencia de que el que podía darles la victoria era Cristo Jesús. Pero no solamente fue la unidad un factor determinante, sino como dice allí el versículo 2, que los caudillos de Israel se pusieron al frente. Y en este tiempo que vivimos, en esta batalla que Dios nos ha pedido que peleemos en este tiempo final, Dios espera de los líderes, de los dirigentes de la iglesia, que nos pongamos al frente, que no retrocedamos. Y este es un llamado no solamente a pastores, no es un llamado solamente a los ancianos, es un llamado a cada miembro de iglesia. Tú que tienes una responsabilidad, por muy pequeñita que sea en la iglesia, Dios te está llamando también a que te pongas al frente, a que salgas adelante, no a que te escondas, ni a que seas indiferente, sino a que entiendas los tiempos que vivimos y lo importante que se hace actuar. Esa es la razón por la cual Débora y Barak alaban el nombre de Dios. Y es que cuán importante es que hombres y mujeres hoy en día se levanten confiando en las promesas de Dios y sigan adelante para conquistar nuevos territorios y para que la iglesia de Cristo, el reino de Dios, siga creciendo. Ahora, dice que Jehová quebrantó a Sísara, dispersando delante de Barak a filo de espada todos sus carros y a todo su ejército. El mismo Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero Barak siguió a los carros y al ejército hasta Aroset Goim. Aquel día todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y en el capítulo 5 nos dice cómo fue la pelea de Jehová, porque dice allí que fue Jehová el que quebrantó a Sísara. Leíamos en el capítulo 4. Bueno, en el capítulo 5 dice el versículo 20 y 21 que desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, alma mía, con poder. Aquí en el canto, Débora y Barak nos revelan cómo fue la victoria ese día. Ellos sin duda reconocieron que por mucho esfuerzo, por mucha dedicación, por mucho que el pueblo de Israel, aquel ejército, haya estado dispuesto, preparado para la batalla, la victoria final fue de Jehová de los ejércitos. Ese día, según nos dice aquí, desde el cielo comenzó a llover. Eso fue lo que ocurrió. La revelación nos dice que justo ese día, el día de la gran batalla, cuando humanamente hablando el ejército de Israel estaba perdido porque el ejército de Sísara tenía un enorme ejército y sobre todo esa unidad de carros, vamos a decirlo así, blindados para pelear, ocurrió algo inesperado, ocurrió algo bien sorprendente. Comenzó a llover. Se desató un diluvio sobre aquel campo de batalla. Y al parecer el terreno de ese valle de Megiddo, cuando llueve, se vuelve bien fangoso, bien difícil de andar. Y esto obligó a que los que iban en el carro, a los soldados que iban en el carro del ejército de Sísara, tuvieran que descender. Los carros quedaron atascados, ya no servían para nada. Por eso en Jueces 4 nos dice que Sísara descendió y comenzó a huir. El ejército de Israel vio en esto una señal de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba usando la naturaleza para pelear en su favor en contra de los enemigos de Dios. ¿Te has sentido a veces que estás embarcado en una gran lucha, en una gran batalla y no tienes fuerzas para seguir? ¿Que estás
enfrentando un gigante, que estás enfrentando un gran ejército y humanamente hablando tienes todas las de perder? Pues el mensaje que el Señor nos da hoy es: sigue adelante. En cualquier momento tu situación va a cambiar. Y si confías en las promesas de Dios, si confías en esas promesas que en la Escritura nos dicen que el Señor estará contigo hoy y siempre y que Él peleará por ti, entonces créelo, Él va a cambiar la situación. Él va a usar inclusive situaciones adversas a tu favor para que tú puedas después también entonar un cántico de alabanza a Él por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Ahora, cuando te decía hace un momento que Jueces 5 es un memorial a la batalla de ese día, es porque aparece allí mención al valor de muchos miembros del pueblo de Israel. Acompáñame, por ejemplo, al versículo 9, donde dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Nuevamente hay una alabanza a Dios por los líderes de Israel que se ofrecieron de una manera voluntaria. No esperaron que otros los mandaran o que el pueblo los presionara. Ellos sabían que había llegado el momento. Ellos sabían que estaban viviendo un momento histórico y había que accionar, y que si ellos lo hacían, el pueblo iría detrás de ellos. Pero encontramos, por ejemplo, en el versículo 14, que dice lo siguiente: de Efraín vinieron los que habitaban en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. También los caudillos de Isaacar fueron con Débora. Sí, como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén se tomaron grandes decisiones. Qué interesante. Y lo que me llama la atención aquí es que, llegado el momento de la guerra, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar parte de algún bando. No podemos ser neutros. En una guerra, en un conflicto, no pueden ni los habitantes del país ni de los que invaden ser neutrales. Tienen que tomar parte. ¿Qué van a hacer? ¿Es justa la guerra o no? ¿Es justo lo que está sucediendo? ¿Es justa la invasión? ¿O se justifica porque en el país donde vivimos ha crecido la dictadura o el despotismo? Sea cual sea la realidad en muchos países hoy en día, en un plano espiritual es prácticamente lo mismo. En el plano espiritual, el Hijo de Dios no puede permanecer indiferente ante lo que está sucediendo. De hecho, la guerra, la batalla espiritual va arrastrando y va a ir arrastrando de tal manera al mundo que todos, tanto los hijos de Dios como los que no lo son, tendrán que decidir. Y en ese momento nos dice aquí Jueces 5 que en aquel día, en aquella batalla, todos comenzaron a tomar resoluciones en la casa de Rubén, en la casa de Isaacar, en la casa de Efraín, y se colocaron de parte de Jehová para pelear. Pero también hay un llamado de tristeza. Hay unos versículos en el canto que se presentan como con cierta intriga. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y es lo que leemos en el versículo 16. ¿Por qué se quedaron entre los rediles, oyendo los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos. Algunos comentadores explican que lo que ocurrió fue que cuando llegó la guerra, cuando llegó la batalla y todos tenían que decidir, en la familia de Rubén muchos se quedaron pensando, decidiendo qué vamos a hacer, vamos o no vamos, vamos a ver cuántos van. Ellos empezaron a pensar, bueno, vamos a ver si todos se involucran, entonces nosotros vamos. Si la mayoría dice que sí, entonces nosotros también participamos. Pero mientras estaban en esa disyuntiva, en esa pensadera, resulta ser que la guerra acabó, el pueblo ganó la batalla y ellos se quedaron sin participar. ¿Cómo debieron haberse sentido? ¿Qué debieron haber pensado? Debieron haber sentido sin duda, oye, pudimos haber sido parte de algo importante y no lo hicimos. También en el versículo 17 hay un llamado a otro grupo, a otra tribu. Dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se quedó a ser a la ribera del mar y permaneció en sus puertos.
Bueno, seguramente ya tú sabrás que en los puertos de aquellos lugares del mar Mediterráneo habitaban tribus o habitaban naciones que eran paganas, específicamente los filisteos. Allí una parte del pueblo de Israel se había acostumbrado, se había ido al mar, habían empezado a dedicarse a otras cosas, no al pastoreo o a la ganadería como tradicionalmente el pueblo de Israel se acostumbró, sino que ellos empezaron a manejar también la pesca. Compraron barcos, se fueron acomodando y aún en medio de una nación pagana, de un pueblo pagano, ellos se adaptaron, se secularizaron o se mundanalizaron, adaptando las costumbres de los filisteos. Por eso cuando escucharon el llamado, cuando llegó el momento de pelear, de la guerra, ellos prefirieron quedarse. Ellos prefirieron estar allí, no moverse. Tal vez pensaron, bueno, eso no es con nosotros estamos aquí cómodos. Esa es una guerra que ellos están librando allá lejos, nuestra nación, nosotros aquí estamos tranquilos. Pero el Señor aquí en Jueces 5 hace una pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no vinieron a pelear? ¿Por qué no se unieron junto con sus hermanos? No sabemos si la razón haya sido tal vez en el fondo una falta de identidad. No se sentían identificados, a pesar de que habían nacido como israelitas, tal vez ya no se sentían identificados con las creencias que su pueblo tenía. Tal vez ya no creían que Dios era el único Dios. Tal vez veían a Jehová como un Dios más entre tantos dioses en el mundo. Reinaba sin duda en aquel entonces, al igual que hoy, un pluralismo muy fuerte, generalizado. Y este pensamiento inundó la mente de aquellos de Galaad que se quedaron junto a sus naves, que se quedaron junto a sus propiedades, pensando de que esa guerra, de que esa batalla no era con ellos. Pero ahora en el versículo 18, una vez más, ahora Débora vuelve y Barak, al componer su himno, a alabar a una tribu especial. Dice el versículo 18 que el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, como Neftalí en las alturas de los montes. Qué bonito memorial el Señor levantó aquí en este libro de Jueces, en memoria de una gran batalla llevada a cabo en Meguido y que es un símbolo de lo que será la batalla del Armagedón en este tiempo. Una batalla espiritual, una batalla que se libra en nuestras mentes y corazones. Y allá, en ese entonces ya, el Señor estaba recordando y dejando para la perpetuidad y eternidad los nombres de aquellos que fueron fieles en un momento determinado. Zabulón y Neftalí se encontraban entre esos, entre Efraín, Benjamín, esas tribus que pelearon, que expusieron sus vidas hasta la muerte por la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos. Pero ya en el versículo 23 aparece tal vez una de las menciones más tristes y más duras que se mencionan de aquel día. En el versículo 23 dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Imagínense una maldición con respecto a otras tribus y a otras familias. Sencillamente se limitaron a preguntarse qué pasó, reflexionan. Pero en el caso de Meroz se pronunció una maldición. Al parecer, los habitantes de la ciudad de Meroz estaban allí en todo el medio del campo de batalla. Al parecer, cuando Sísara y su ejército corrían despavoridos en retroceso, tuvieron que pasar por allí, por Meroz. Y los habitantes de Meroz no hicieron nada. No hicieron nada para asegurar la victoria. Si ellos solamente se hubiesen agarrado allí a Sísara y al ejército que huía desmoralizado, sin armas, rendido, era una parte fácil de la batalla que ellos tenían que hacer. Era asegurar la victoria. No era mucho lo que se les estaba pidiendo, sino que fueran y escucharon el llamado de Dios. Yo me imagino que el día de la batalla, los habitantes de Meroz allí a lo lejos veían donde se encontraba el campo de batalla y veían levantarse el humo, escuchaban los gritos a lo lejos y en el fondo de su corazón tal vez
Algo les decía, el Espíritu de Dios les decía, vayan a pelear, vayan a luchar, los están necesitando. Pero se quedaron, fueron indiferentes. Tal vez pensaron, bueno, ese no es nuestro problema. Ellos tomaron su decisión, ellos que se metan allí. Bastante que nosotros les dijimos que no había que salir a pelear con ese ejército, que lo mejor era rendirnos ante ellos. O sencillamente estaban ocupados en sus trabajos o en sus asuntos. La maldición sobre Meroz también cae hoy en día sobre muchos miembros de iglesia que toman la misma actitud indiferente, que toman la misma actitud de despreocupación ante el gran conflicto, ante la gran guerra espiritual que se está llevando a cabo hoy en día. El Armagedón no es un evento del futuro. La batalla se está librando hoy. Y tú y yo, mi querido hermano, debemos tomar partido, debemos tomar parte de algún lado, de algún bando. Seguramente tú en tu mente dices, no, pero es que yo estoy con Dios. La pregunta es, ¿tus hechos y tus acciones lo demuestran? ¿Demostramos realmente a través de nuestras acciones que estamos dispuestos a pelear y que no somos indiferentes a lo que está ocurriendo? Que cuando la iglesia entra en una situación de crisis, de conflicto, de problemas, nosotros sencillamente miramos hacia un lado y no tratamos de aportar, de sumar humildemente para la solución. Hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero leerte, en la cual ella hace mención a la lección que podemos sacar de Jueces 5:22 cuando habla de Meroz. Mira cómo dice. Lo interesante es que en este libro, en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 521, la cita que voy a leer aparece en el contexto del juicio, en lo que está sucediendo hoy en día en el santuario celestial. Ella escribió, una clase de personas estaba anotada por haber estorbado la siembra. A medida que el ojo escrutador del juez descansaba sobre ellos, se les revelaba distintamente sus pecados y negligencia. Con labios pálidos y temblorosos, reconocían que habían traicionado su santo cometido. Habían recibido advertencias y privilegios, pero no los habían escuchado ni aprovechado. Podían ver ahora que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. En verdad, no tenían que hacer confesiones como la de los viles, bajos y corrompidos. Pero como la higuera, eran malditos porque no llevaron frutos, porque no aprovecharon los talentos que se les había confiado. Esta clase había hecho de su yo algo supremo y había trabajado solamente en favor de sus intereses egoístas. No eran ricos para con Dios, ni habían respondido a sus derechos sobre ellos. Aunque profesaban ser siervos de Cristo, no le llevaron almas. Si la causa de Dios hubiese dependido de sus esfuerzos, habría languidecido. Y más adelante en la página 522 dice lo siguiente: cada uno debía manifestar una fe viva entre su familia y su vecindario, revelando bondad hacia los pobres, simpatía hacia los afligidos, dedicándose a la obra misionera y ayudando a la causa de Dios. Pero, como en el caso de Meroz, la maldición de Dios descansaba sobre ellos por lo que no habían hecho. Habían amado el trabajo que les producía el mayor provecho en esta vida y frente a sus nombres, en el libro mayor dedicado a las buenas obras, había un lamentable espacio en blanco. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué advertencia más grande el Señor nos está haciendo en esta hora! El Señor repudia, el Señor rechaza, y si lo colocamos en el lenguaje de Apocalipsis 3, en el llamado de aquel testigo fiel a la iglesia de la Odisea, Dios vomita al indiferente. Dios expulsará de su pueblo y del reino de Dios a aquellos que, viendo la gran necesidad de su iglesia, aquellos que viendo el gran deseo que Dios tiene de seguir expandiendo el evangelio, de que su reino se extienda a través de la predicación, son indiferentes.
que no aportan ni con recursos ni con sus propias vidas para que otras personas lleguen a los pies de Jesús. Como lo decía allí, puede ser que no tengan pecados morales mayores de los cuales ser acusados, pero no llevaron fruto. Y este es el peor pecado que un manifiesto o profeso hijo de Dios podemos tener. Debemos pedirle cada día al Señor que al levantarnos y al iniciar un nuevo día, decirle: Señor, hoy voy a iniciar un nuevo día y seguramente habrá un gran conflicto a mi alrededor. Pero quiero ir en tu nombre, confiado de que tú me darás la victoria. Y la victoria que el Señor quiere darle hoy a sus hijos no es bendecirte más con bendiciones materiales, aunque es parte de ello también. Pero eso no es lo más importante. La victoria más grande que Dios quiere darnos es primero sobre nuestro orgullo, nuestro yo, y segundo, cuando somos canal de bendición para otras personas. Cuando a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, otras personas conocen a Jesús y lo aceptan como su Salvador. Cuando otras personas, viendo nuestra decisión y nuestra convicción, también resuelven formar parte de este ejército y enrolarse en esta gran batalla, dispuestos inclusive a perder sus vidas por amor al Maestro Cristo Jesús. Estamos viviendo tiempos bien emocionantes. Estamos viviendo tiempos tristes para la humanidad, pero para aquellos que esperamos la venida de Jesús, para aquellos que creemos y confiamos en nuestro Salvador, sabemos que estos son tiempos solemnes, son tiempos de victoria para la iglesia de Dios. Sin duda quedarán muchos en el camino, pero ojalá no seas tú. El Señor está dispuesto a escribir por la eternidad también hoy los nombres de los que hoy están dispuestos a dar todo por la causa del Maestro. El Señor está dispuesto a levantar un memorial, un recordatorio por todas las edades de aquellos que fielmente colocaron lo mucho o lo poco que tenían al servicio de Dios, de su iglesia y de aquellos que tanto lo necesitan en este mundo. Quiero preguntarte, mi apreciado hermano, ¿estás tú dispuesto también a formar parte de este ejército de Dios? ¿Estás consciente de la gran batalla en la cual estamos involucrados, pero también te aferras a la promesa maravillosa de la victoria en Cristo Jesús? Pues te invito allí donde te encuentras a inclinar tu rostro y a orar por esta maravillosa bendición. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque a medida que nos aproximamos cada vez más y nos adentramos en el tiempo del fin, podemos sentir aquellos vientos que rugen, esos vientos de conflicto, de pelea, de batalla que hay en el mundo y que poco a poco van llevándonos a nosotros a tomar una decisión. Señor, queremos pedirte para que nos ayudes y nos bendigas. Queremos serte fieles. No queremos, Señor, que aquella maldición proferida sobre aquellos habitantes de Meroz caiga sobre nosotros. Queremos, Señor, poner en tus manos todo cuanto somos y tenemos para que la causa de Cristo avance. Ojalá, Señor, y es nuestro anhelo, de ahora en adelante queremos pedirte para que al menos una persona que no te conoce, una persona, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, pueda conocerte, pueda saber de el plan de salvación maravilloso que tú tienes, de esa promesa de que tú vienes muy pronto. Y por qué no también, Señor, poder con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo llevarlo a tus pies en este año. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia. Nos presentamos delante de ti con humildad, reconociendo nuestra debilidad, pero confiando en el poder maravilloso de nuestro capitán, de nuestro general, Cristo Jesús. Porque te lo pedimos todo y agradecemos en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Maranata, Cristo viene. Nos vemos pronto allá.